buenas tardes. Arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos para hacerlo a Jorge Martorell. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, José, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de saludarte. Y hoy vamos a abordar un tema que hemos tratado alguna vez, pero que es muy interesante y conviene tenerlo muy claro, que son los tipos de testamento. Correcto. En el día de hoy lo que vamos a hacer es ver de forma general los distintos testamentos que hay en España. Pues como bien dices, ya hemos hecho referencia o hemos tratado a alguno de ellos de forma individual en algún programa anterior, pero nunca hemos hecho una exposición global de todos los que existen y de los que podemos hacer uso. ¿Vale? Una puntualización, y es que vamos a tener en cuenta tan solo los testamentos regulados en el Código Civil. Vale. Es decir, que dejamos al margen algunos tipos de testamento especiales que se regulan en el derecho propio de alguna comunidad autónoma, como el País Vasco, Cataluña, Aragón, ¿vale? Solo los que se regulan en el ámbito nacional y están regulados en el Código Civil. El Código Civil regula dos grandes grupos de tipos de testamento. Por un lado tenemos los testamentos comunes y por otro lado los testamentos especiales. Respecto de los testamentos comunes encontramos tres variantes: testamento abierto, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. El testamento abierto, que es el primero de ellos, es en el que una persona indica o manifiesta cuál es su última voluntad ante el notario y pues procede a plasmarla en una escritura notarial, que es lo que propiamente conocemos como el testamento. El testamento abierto, es el testamento más habitual y el que encontramos en casi la totalidad de los casos. En el 99,95% son testamentos abiertos. Hasta hace unos años, para hacer este tipo de testamentos, se nos exigía dos testigos, que fueran mayores de edad y que no fueran familia. Pero este requisito ya ha sido eliminado, salvo para algunos casos en particular, como por ejemplo que el notario lo requiera porque considera pues, que la persona que está haciendo el testamento pues, no tiene la capacidad necesaria, la capacidad total para hacerlo, o cuando el testador o no sabe o no puede firmar el testamento. En esos casos sí que necesitaríamos testigos. Lo digo por si alguno oyente dice, uy, pues cuando yo hice testamento me pidieron que haya dos testigos, ahora ya no es necesario. El segundo testamento común es el testamento cerrado, que es aquel en el que el testador, sin comunicar su contenido, entrega en un sobre cerrado a un notario para que, cuando se produzca su muerte, pues proceda a realizar lo que se conoce como apertura del testamento. Entonces, ¿no se produce siempre el acto de apertura de testamento? No, como te decía, el acto de apertura de testamento solo se produce cuando se trata de un testamento cerrado y que, como hemos dicho antes, es muy poco habitual. El habitual es el testamento abierto. Por lo tanto, el acto que conocemos como acto de apertura del testamento, que vemos sobre todo en películas americanas, en España solo se produce cuando el tipo de testamento es un testamento cerrado, que, como te digo, pasa en muy pocas ocasiones, porque lo habitual es el testamento abierto, en el que no hay un acto de apertura oficial del testamento, sino que el que tiene en su mano el testamento pues lo lee y ve su contenido. ¿Vale? Y el tercer de los testamentos comunes sería el testamento hológrafo, respecto del cual sí que no hace mucho, creo, hicimos un programa específico, ¿vale? Pero por dar cuatro pinceladas, la principal característica de este testamento, del hológrafo, es que debe estar escrito de puño y letra del testador, del que otorga el testamento, así como firmado y con la fecha, fechado por el propio testador, y que no es posible que lo escriba otra persona a ruego del testador, ni tampoco se permite que se utilice un medio mecánico como puede ser el ordenador, antes también máquina de escribir. Otra particularidad del testamento hológrafo es que solo lo pueden hacer o otorgar los mayores de 18, a diferencia del resto de testamentos que estamos viendo, que lo puede hacer un mayor de 14 años. Y el lado negativo de este tipo de testamento es la rigidez en cuanto a los requisitos para su validez, así como la cantidad de trámites que se deben hacer con posterioridad al fallecimiento para que ese testamento pueda protocolizarse por un notario en una escritura y, por lo tanto, ser válido. Pasando a analizar ahora los testamentos especiales, hemos acabado con los testamentos comunes. Dentro de los testamentos especiales también encontramos tres tipos.
el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento hecho en país extranjero. El primero de ellos, el testamento militar, también se le llama testamento en tiempo de guerra. Y es aquel que se puede otorgar por militares que están en campaña, o por voluntarios, o por rehenes, o por prisioneros, u otros individuos que intervengan o que estén empleados en un ejército, pues en una situación de guerra. En este tipo de testamentos sí que es siempre necesario que se tenga la presencia de 2 testigos. Y luego también es muy importante tener en cuenta que estos testamentos caducan. ¿Cuándo caducan? Pues caducan a los 4 meses desde que el que ha hecho testamento, estando en guerra, en tiempo de guerra, pues ha dejado de estarlo, pues desde que ha finalizado una guerra. En ese caso, transcurridos 4 meses, tendría que hacer un nuevo testamento porque ese ya no sería válido. El segundo de los testamentos especiales, el marítimo, que es aquel que puede otorgarse durante un viaje marítimo por una persona que esté a bordo de un buque. No es necesario que ningún tipo de condición. ¿Vale? También este testamento, al igual que el anterior, pues requiere la presencia de 2 testigos y lo mismo que el anterior, que el militar. Caduca a los 4 meses después de que el testador pues, haya desembarcado en un puerto donde pueda otorgar un testamento en la forma ordinaria, ya sea el abierto, el cerrado o cualquiera de los demás tipos. Y por último encontramos el tercero de los testamentos especiales, que es el testamento hecho en un país extranjero. En este caso hemos de distinguir 2 supuestos. El primero, las personas residentes en territorio español que otorgan testamento en territorio extranjero, ¿vale? En este caso debería respetar todas las legalidades y los requisitos de la ley del lugar donde va a otorgar testamento, ¿vale? Y por otro lado encontramos un segundo caso, que es que podemos acudir, estando en el extranjero los españoles, podemos acudir a una embajada, a un consulado y otorgar el testamento frente al pues, diplomático que allí ejerza las funciones de cónsul o de embajador, respetando siempre en este caso los requisitos para los testamentos de la legislación española, aunque estemos en un país extranjero. ¿Y qué pasa si otorgo 2 tipos de testamento a la vez de los que hemos tratado? Por ejemplo, uno abierto y un hológrafo. A ver, esto no es posible, ¿vale? Porque a la vez no se puede hacer, ¿vale? Por eso es muy importante saber que los testamentos son los únicos documentos notariales en los que se hace, bueno, notariales y el hológrafo, también como requisito fundamental, en lo que se expresa la hora y el día. Por lo tanto, siempre va a haber uno posterior al otro. Y en los testamentos siempre el testamento posterior revoca el inmediatamente anterior. Por lo tanto, 2 a la vez nunca va a ser posible hacer. Perfecto. Si alguno de nuestros oyentes, Jorge, tuviera alguna duda al respecto o a lo mejor se le ha quedado una respuesta que lo tengo claro, pero no sé si es mi caso. Y como bien decís, cada caso es particular y no se puede generalizar, y más en este tipo de casos. ¿Cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis asesorar? Pues pueden contactarnos a través de nuestra página web, marinimateoabogados.com, donde pueden rellenar un formulario gratuito y nosotros le contestaremos, o por vía telefónica en el 96-320-2876. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias a ti, José. Buenas tardes.